Vamos a rogar al Señor para que nos ayude en este tiempo con su palabra. Oramos. Señor, queremos abrir tu palabra hoy para que hables a nuestros corazones. Queremos en especial siempre conocer tu voluntad para ser guiados de acuerdo con ella y no otra cosa. No queremos pecar contra ti, no queremos tener otro enfoque que no sea Cristo en nuestras vidas, porque nuestras vidas están en Cristo y en su nombre te pedimos esto. Amén. Abra sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo... Vamos a pasar por varios capítulos de Juan. 12, perdón, 15. Se me dio vuelta el último número. Estamos ahí. Vamos a leer dos versículos, 16 y 17. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y este pasaje está hablando de no solo de la voluntad de Dios, y tengo una foto ahí, sino que del fruto de la voluntad de Dios. Ahí queda claro, ¿cierto? Fruto de la voluntad de Dios. Y es interesante, si uno ve en el versículo, dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Quién dice eso? Jesucristo. ¿Y qué está haciendo Jesucristo? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es su fruto? Tú y yo, para que llevemos fruto. Interesante, ¿no? Eso es lo que vamos a conversar hoy día, que la voluntad de Dios, muchas veces nosotros preguntamos, ¿y cuál será la voluntad de Dios en esto o en esto otro? Y dice que la voluntad de Dios lleva fruto y eso nos da tal vez también un sentido en cuanto a la respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué es la voluntad? Podríamos definir la voluntad de Dios como una intención de algo, ¿no? O un ánimo o resolución de hacer algo. Acabamos de celebrar un año nuevo y pensamos, en este año yo voy a, ¿cuál es mi voluntad? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es la resolución que yo tengo para este año? Y me comparo con el año pasado. Y generalmente pensamos que el año pasado puede ser mejor este que el año pasado, ¿cierto? El año pasado tal vez no fue tan bueno, algunos dicen que fue directamente malo, etcétera. Pero siempre que pensamos estas cosas, estamos pensando en quién, en nosotros. Y el hombre en general, en el mundo sobre todo, lo que busca cada año es estar mejor que el otro, pensando básicamente en la felicidad propia. Y nosotros no estamos ajenos a eso, también buscamos un poco lo mismo, estar mejor, ¿sí? Y en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 12, el Señor nos va a enseñar el camino de la felicidad. Versículo 24. ¿Sí? Juan 12, 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y nos está dando una idea entonces de por dónde va la voluntad del Señor para vivir en el Señor en gozo. ¿Qué tiene que haber? Muerte. Para. Estamos hablando de algo que sea feliz. ¿Qué dice el versículo 25? El que ama su vida, la perderá. O dicho, como dicho del mundo, ¿no? El que busca la felicidad, nunca la va a encontrar. Pero aquí es peor. Va a perder todo miserablemente. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y ahí está la respuesta de la voluntad del Señor que lleva fruto. Tenemos que buscar entonces en el Señor. Voy a tomar mis decisiones, mis resoluciones, plantear mi voluntad para este año para tener ciertos propósitos, ciertos frutos.
Y bueno, siempre estamos tomando decisiones, ¿o no? Buscando algún propósito. Por ejemplo, este año sí que voy a estudiar para sacarme buenas notas. ¿Alguien ha dicho eso, no? ¿Alguna vez? Yo me acuerdo que alguna vez dije eso. No les voy a decir si cumplí, lo voy a dejar ahí nomás. O el año pasado dije yo, les voy a compartir un deseo personal, mi voluntad fue bajar de peso por temas de salud, para no cargar tanto el tobillo que lo tengo complicado, por ejemplo. Y cada vez que yo resuelvo algo en la voluntad es porque estoy buscando un propósito, un fruto, una respuesta. ¿Qué busca el mundo? Felicidad. No estar mal, no tener problemas. Algunos le ponen paz, como entre comillas digo yo, porque apenas tienen paz están inquietos porque no tienen la felicidad. Lo que verdaderamente buscan la felicidad todo el tiempo. Y en rigor, Jesús nos enseña cuál es el camino. Vemos en Juan 14 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y básicamente está diciendo que la voluntad de Dios que da fruto, que realmente calma tu vida y la hace reposar, es en Cristo. Él es el camino. Y si aún estás luchando con esta felicidad o con los problemas, si quieres la contraparte, es porque tal vez no estás viviendo la vida que Cristo te ofrece, que Cristo da. Él da vida abundante. Y es un tema porque a veces nosotros decimos, yo creo en Cristo, yo entregué mi vida al Señor, yo tengo vida eterna. ¿El Señor da vida eterna? Sí, obviamente que sí. Eso fue lo que vino a hacer en la cruz, dar vida eterna. Pero Él también da vida abundante a todo aquel que en Él cree. Y puedes tener vida eterna, pero no vida abundante, porque no estás quizás haciendo la voluntad de Dios y estás viviendo, en vez de vivir en Cristo, viviendo más en este mundo. O sea, estás viviendo la vida equivocada. Y tenemos que aprender entonces cómo el Señor nos dice, no, el camino es por este lado. Dice una confesión antigua, la confesión de Westminster, dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Gozar de Él para siempre. Dios es eterno, podemos tener gozo eterno. Y vemos, por ejemplo, que el mismo Señor dice que todo lo que fue creado, tú y yo incluso, fue hecho por Él, para Él y en Él. Y de Él es la gloria. Y también nos da un consejo por medio de Pablo que dice que si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Ese es el fin del hombre para encontrar satisfacción plena. O el salmista cuando dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen y mi porción es Dios para siempre. Gozo eterno en el Señor para siempre. Ese es el fin del hombre. Y una vez que el hombre encuentra eso, lo encuentra, ¿no? No. Dios lo da. Él nos lo da porque nosotros, ninguno de nosotros tenía la voluntad de buscar a Dios. Requeríamos la voluntad de Dios para que cambie todo eso. Y Dios nos da esta posibilidad entonces de glorificarlo y vivir en Él con gozo eterno, la vida correcta. Entonces, cuando pensemos en la voluntad de Dios, pensemos en una balanza donde tengo la vida equivocada y la vida correcta. ¿Cómo hago para vivir la vida correcta? ¿Cuál es tu propósito? Y tú deberías contestarte a tu corazón, como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Mi voluntad es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el camino correcto y puedo decirlo solamente una vez que el Señor me dio esa salvación. Y vamos a ver en las Escrituras cómo esto de que la voluntad de Dios, o sea, si nos dejamos guiar por el camino del Señor, siempre vamos a dar fruto. Fruto apacible, fruto amoroso, fruto que da gozo.
Y lo primero que vamos a ver es que Jesús hizo la voluntad del Padre, ¿sí o no? Y dio frutos. Lo otro que vamos a ver es que tenemos que orar para centrarnos en la voluntad de Dios porque muchas veces vamos a tender a salirnos del camino. Y por último, que deberíamos tomar esto verdaderamente en serio, porque se trata de Dios. Jesús hizo la voluntad del Padre y Él lo expresa Él mismo con sus palabras en varios textos en los Evangelios. Y vemos, por ejemplo, ya que están en Juan, capítulo 4, cuando se encuentra con la mujer samaritana, y la mujer samaritana expresa lo que tenemos nosotros en el corazón. Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cómo puedo adorar a Dios? Y Él le dice que Dios es el que está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él es el que busca, Él es el que te llama. Y en el versículo 34, cuando ya llegan los discípulos, donde Jesús les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué está haciendo Jesús? La voluntad de Dios y acabar su obra. ¿Y cuál es el fruto? Capítulo 18, versículo 17. Y vemos ahora a Jesús en la cruz. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Jesús sabía esto, ¿no? Lo sabía de antemano. Es más, Él vino a esto. ¿Te das cuenta, no? Que la voluntad que Jesús había puesto en el Padre era cumplir la voluntad del Padre, que era que Jesús, sabiéndolo de antemano, sufriera el horror de horrores por ti y por mí. Y lo describe muy sucintamente, dice, cargando su cruz. ¿No es el mismo Señor Jesucristo que nos enseña que el que quiere venir a mí, en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame? Y lo está enseñando todo el tiempo. Y aquí en su fruto. Y en el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y esa expresión es infinita. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él lo hizo. Él cumplió la voluntad del Padre. Todo el tiempo nos está enseñando que si quieres tener fruto, sigue la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es clara. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto le costó al Señor? Todo. Por lo tanto, buscar la voluntad del Señor para ti y para mí debe ser el todo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está enseñando. Eso tiene fruto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La salvación de hombres pecadores como tú y yo. Y lo dice siempre, lo dice desde el principio. Por ejemplo, en Isaías 42 parte diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Dios hablando de Jesucristo. Cuando dice yo le sostendré, es como tomarlo, agarrarlo para darle un firme propósito, que nada mueva eso. Esa es la idea del verbo ahí, sostener. Después dice, mi escogido. Dios, sabiendo nuestra condición, seleccionó cómo iba a dar esa salvación. ¿Y cómo selecciona? A través de su Hijo. El escogido, el Mesías, el Cristo, en quien mi alma tiene contentamiento. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien mi alma, dice Dios, es propicia para salvación. Esa es la idea del contentamiento. No es que el Señor esté satisfecho con lo que estaba pasando, que sí lo está. Sí, que es más que eso. No solo está pensando en la obra que Cristo está haciendo, está pensando en ti.
va a ser una obra, un fruto propicio a mí, dice Dios. Y ese eres tú. Y cuando pensamos entonces en la voluntad del Padre de esta manera, la pregunta que uno debería hacerse, ¿y por qué yo quería hacer otra cosa? ¿Cierto que no? Solo el Señor. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Sin la justicia de Dios estás condenado. En la voluntad de Dios, él te da la justicia para que permanezcas en él, para que hagas su voluntad. Porque esa voluntad es la que da fruto de vida abundante y vida eterna. Jesús siempre cumplió la voluntad de Dios. Él habló siempre la verdad. Por ejemplo, vemos, no busquen el texto, vemos en el Evangelio de Lucas, cuando comienza su ministerio, en el capítulo 4, cuando va a predicar una sinagoga y dice, el Espíritu está sobre mí. ¿Se acuerdan, no? Hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra y empieza a hablar de la salvación de Dios y nombra dos casos que no eran de Israel. Naamán era uno. Y la gente quería matarlo por eso, porque el judío pensaba que la salvación era solo para él. El Señor dice, no, yo vengo a salvar a los pecadores, sin nombre, sin apellido, o sea, con nombre y con apellido, pero cualquiera. ¿Y qué dijo el Señor? La verdad, a pesar de la oposición. ¿Y qué nos está enseñando? Que nosotros vivamos de la verdad. ¿Se acuerda que leímos más temprano el texto allá en Efesios? ¿Cómo decía que teníamos que hablar? Con la verdad. ¿Y cómo no hablar? Con malicia. Jesús mostró amor cumpliendo la voluntad del Padre. Y vemos, hay muchos textos, pero a mí me encanta uno en particular, que es el encuentro que tiene con el joven rico y en el Evangelio de Marcos, cuando ve que estaba compungido de corazón este joven por no querer soltar sus riquezas, dice Jesús mirándole, lo amó. Me encanta esa frase. A pesar de todo, nos ama. Wow. ¿Se acuerdan lo que leímos recién de Juan 15? Esto yo os mando, que os améis los unos a los otros. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, Él la enseña desde el principio. Y amó a este joven. Y tuvo compasión. Están allá en Juan 4, ¿cierto? Al final de Juan 4, parece que lo había mandado a otro capítulo de Juan. Sí, volvamos al 4 entonces. Tenemos que finalmente esta mujer samaritana va y predica el evangelio a su pueblo, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, porque el mismo Señor predicó acerca de la voluntad de Dios para salvación. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Compasión de Dios para con los perdidos, de tal manera que no solamente saben quién es, sino que saben cómo es la salvación. Es lo que está declarando la gente aquí en este versículo. Y en el capítulo 5, versículo 6, recuerda al hombre que era un paralítico y no podía meterse al estanque. Y dice en el 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué necesitaba ese hombre? Sanidad. Entonces, ¿por qué le preguntó si quería ser sano? Si era obvio. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Mostrar su compasión. Pero Él también quiere que nosotros mostremos su voluntad en el Señor. Y yo quiero. ¿Por qué oramos si Dios sabe todo lo que nos pasa? Porque Dios quiere que su voluntad sea expresada. ¿Cómo? Señor, yo dependo de ti. Declara eso. ¿Cómo lo declaro? Orando. Porque tú no puedes, necesitas a Dios. Dependes de Dios. Vives en Dios. Esperas la respuesta de Dios para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad.
Esa es la voluntad que Él quiere que nosotros hagamos. Y uno sigue buscando ya en el capítulo 5 y vamos a ver que también la voluntad de Dios es la justicia que Cristo cumplió para con el Padre. Versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, gracias Señor por eso, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Vas a ser juzgado? Sí, ya te juzgó en la cruz. No hay nadie en este mundo que no va a ser juzgado. Todos seremos juzgados. Cuando Él dijo consumado es, te juzgó a ti y te dijo, yo te justifico porque tú crees en mí. También recibes juicio. Pero gracias Señor por ese juicio de vida y que no es el juicio de condenación. Si no crees en Cristo aún, tienes juicio de condenación. Y Él te está diciendo, cree en mí y serás salvo. Y vas a pasar de muerte a vida, vida eterna y vida abundante, si haces la voluntad del Señor. Hoy es el tiempo de responder a esa voluntad del Señor y decir, Señor, yo quiero ser salvo, sálvame. Justicia de Cristo, y Él la enseñó, Él la mostró. Se dan cuenta que Jesús vino a este mundo, nació en un pesebre, de una virgen. ¿Para qué? Para ir a una cruz y morir para dar salvación, ¿sí o no? ¿Cuál es el propósito que Cristo cumplió en el Padre para venir a dar salvación? ¿Cuánto se demoró entre que nació y llegó a la cruz? Aproximadamente 33 años. ¿Y qué hizo entre medio? Lo tenemos escrito, ¿no? ¿Cómo podemos resumir toda la historia de esos 33 años? ¿Se las digo? Hizo la voluntad de Dios todo ese tiempo. Nunca dejó de hacer la voluntad de Dios y acabamos de leerlo ahí en Juan 4. Mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Y eso nos enseña algo. ¿Tú estás buscando la voluntad de Dios? Muchas veces, ¿no? Sí. ¿Cuál será la? Oremos para ver si es la voluntad de Dios. ¿Y qué hacemos mientras esperamos la respuesta? ¿Haces la voluntad de Dios o haces otra cosa? ¿Esperando la voluntad de Dios? ¿Lo has pensado, no? Estoy orando por una respuesta del Señor, no llega, no llega, y mientras tanto voy a vivir como vive el mundo. Voy a elegir un día si voy o no voy a la reunión, si me da lata o no me da lata, si me aparezco o no me aparezco en la reunión de oración, si oro hoy día o leo la Biblia hoy día o no, porque estoy siguiendo mi voluntad y no la de Dios. Bueno, ¿qué estabas buscando? ¿No estabas buscando la voluntad de Dios? Haz todo el tiempo la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor enseña en su palabra. Y eso es lo que nosotros no entendemos y nos cuesta. Y es lo que yo tenía en el corazón hoy para compartir con ustedes. La voluntad del Señor da fruto, porque la voluntad del Señor se hace todo el tiempo. Y eso cambia también nuestro carácter. Mientras esperas hacer la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios. Esa es la enseñanza. La voluntad de Dios es activa, no es pasiva. No es, yo voy a esperar aquí sentado hasta que tú hagas algo. No. Porque vamos a estar como ese paralítico en el estanque de Betesda. Nunca vamos a entrar al agua. Hasta que el Señor obre. Si no nos enfocamos en hacer la voluntad del Señor todo el tiempo, vamos a caer. Y la Biblia también lo enseña. No sé si recuerdo un pasaje ya en el segundo libro de Samuel, cuando David conoce a Betsabé. ¿Sí? No es una historia muy feliz.
Y lo interesante es que el texto, todo ese texto comienza diciendo que sucedió en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Qué tenía que haber estado haciendo David? Haber ido a la guerra. Sin embargo, decidió quedarse en su casa y por no cumplir la voluntad de Dios, cayó y pecó terriblemente, no una, sino varias veces. Y fue de mal en peor. Y el costo de ese pecado fue enorme. Conocemos la historia, ¿no? Ah, pero nosotros no se va a hacer así. No, conmigo no, no, yo no soy David, ni conozco a Betsabé. No, no te engañes. Tú no sabes cómo vas a caer, porque al no estar haciendo la voluntad de Dios en cosas incluso pequeñas, si quieres, vas a estar abriendo una puerta al pecado. Y lo dice Santiago en su carta, que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Sino que nosotros, cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Te suena David? Bueno, pon tu nombre. Tú no sabes en qué vas a pecar, pero vas a ser tentado cuando no estás en la voluntad de Dios. Eso es un dato. Ahora, si tú dudas, entonces dudas de la palabra del Señor. Si tú no crees, entonces eres incrédulo. No crees la palabra del Señor. La palabra del Señor dice eso. No, no soy yo. Hoy el pastor dijo, no, no, la palabra del Señor está diciendo eso. Si tú no estás haciendo la voluntad del Señor, vas a pecar, porque vas a ser tentado. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es terrible. Jesús hizo la voluntad del Padre y obtuvo frutos. Y nos enseña que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y tendremos fruto. Y que tenemos que orar para centrarnos en la voluntad de Dios y no perder el foco. Es fácil, ¿o no? Perder el foco. ¿Sí? ¿Pasó algo por ahí? ¿No? Nos distrajimos y nos fuimos con ese algo. Piensa cuando tú estás orando. Ojos cerrados, te pones a orar y de repente tu mente empieza a pensar cualquier otra cosa y te distrajiste. Es fácil, para nosotros es muy fácil distraernos, desenfocarnos. Y es bueno entonces hacer ejercicios para estar siempre enfocados en la voluntad del Señor para que entonces sea más difícil distraernos. Cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, ¿recuerda, no? Cuando termina ese tiempo, ¿estaba algo distraído él o no? No. Y viene la tentación de Satanás y algunas veces les digo, es como cuando uno está feliz en su casa y escucha una mosca y molesta, ¿no? Bueno, eso nos va a pasar con la tentación cuando estemos siempre enfocados en la voluntad del Señor. Es algo que nos molesta. Proverbios capítulo 30, no lo busquen, yo solo los leo, dice, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Eso dice el salmista, el proverbista en este caso. Estas son las dos. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Buena petición, ¿o no? Sobre todo cuando yo me engaño a mí mismo. Y no me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. O dame lo que es justo, lo que tú sabes que yo necesito. ¿Por qué pide eso? Y lo responde en el versículo siguiente. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? Eso es cuando tengo mucho, cuando tengo abundancia. Me distraigo con la abundancia, de lo que sea. No estoy hablando de bienes materiales necesariamente. O, si me falta, que sea menesteroso y robe. O por lo menos que tenga malos pensamientos. Y profane el nombre de mi Dios. Dios conoce tu corazón. Y es una muy buena petición que hace el proverbista, Proverbios 37 al 9, si lo quiere notar. Para mí es una porción de vida que siempre trato de enfocarla en, Señor, yo quiero hacer bien el ministerio, pero ayúdame con esto otro, porque no me quiero desviar.
No quiero distraerme. No quiero estar ocupado en cosas que no son tu voluntad. Y muchas veces lo estoy, igual que ustedes. Y hay que recurrir a pasajes como estos. Señor, ayúdame. Aquí lee el pasaje. Pásate tú como si fuera un colador por él. A ver cómo estás. Conocemos entonces cuál es la voluntad de Dios y sabemos que en su voluntad Él tiene un propósito soberano, ¿sí? Quiere que nosotros lo adoremos a Él. Para eso nos salvó. También se lo he dicho varias veces. El Señor no nos salvó para tener una colección de salvos. Mira cuántos salvos tengo. No, el Señor nos salvó para que nosotros lo adoremos. Nadie que no sea salvo puede adorar al Señor. Ese es el propósito, esa es la voluntad de Dios, que adores a Dios y que tengas gozo en Él para siempre. Gracias, Señor. Es una muy buena voluntad que a mí me da todo, más encima. No necesito más que eso. Y podemos conocerla mentalmente, intelectualmente, pero necesitamos aprenderla por medio de la Escritura en muchas cosas para que nuestra adoración a Dios cada vez sea más completa, mayor, más intensa, más de todo mí para Él. Por ejemplo, ¿cómo? ¿Cómo puedo aprender? Con discipulado, ¿no? Estando en algún discipulado, y ahora entonces me hago la pregunta, ¿estoy en algún discipulado? Pide un discipulado. O para discipular, o para ser discipulado, pero tienes que estar aprendiendo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. El último versículo de la segunda carta de Pedro dice eso. Se los dejo ahí para que lo busquen después. Último versículo de la segunda carta de Pedro. Ahí está la voluntad del Señor, para que crezcamos más y más en Él, para que aprendamos. Si no hacemos eso, vamos a distraernos y vamos a estar expuestos a caer mal. Entonces uno dice, voy a luchar para que no. Mire, yo te voy a dar un ejemplo de una persona que no conocía el pecado, pero le pasó esto. ¿Sabes quién es o no? Adán y Eva. Ellos no tenían ni idea de lo que era el pecado. Sin embargo, Satanás se encarga de tergiversar las cosas de Dios, la voluntad de Dios, trastocarla, presentarla de una manera que en nuestras distracciones o en nuestra carne nos gusta, en nuestras concupiscencias, como dice Santiago. ¿Y qué dijo él? Oye, si comen del fruto no van a morir. Ah, qué bueno. Es más, no solamente no vas a morir, vas a ser como Dios. Ah, y lo voy a saber todo. Buena. Eso quiero. No, no es lo que el Señor les pidió, no fue la voluntad de Dios. Sin embargo, ellos cayeron. Y muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en una situación similar. No es que venga una serpiente, literalmente. No, no, no. Vamos a ser tentados. Satanás sabe cómo hacer las cosas. Satanás conoce perfectamente cuáles son sus puntos débiles. Y ahí te va a dar. Esos puntos débiles que tienes que rendir al Señor para que sean afirmados en su voluntad. Si no haces eso, abres la puerta para caer. Compara, voy a poner una situación difícil. Lo estamos pasando pésimo, no tenemos respuesta, tenemos solamente tormentas, granizo, oscuridad y no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde va a terminar la historia. Estamos mal, ya te pusiste en esa situación. Quiero que compares la historia de Jonás y la historia de Habacuc. Dos profetas del Señor, libros muy cortos, léelos después, son 4 capítulos cada uno, que están ahí los profetas menores, que les pasan situaciones similares. ¿Cuáles son esas situaciones similares? Dios expresa su voluntad para con el profeta, para que el profeta cumpla esa voluntad de Dios, ¿ok? Ahora, tú tienes una Biblia, ¿cierto? Ya, en esa Biblia Dios está hablando a tu vida para que tú hagas la voluntad de Dios, por lo tanto tú sabes lo que tienes que hacer, obedecer esa palabra del Señor. La situación es exactamente la misma, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace Jonás? Dios le dice, anda a predicar a Nínive. ¿Y quién eran los ninivitas? Bueno, los que atacaban a Israel eran crueles, eran malos. Y Jonás dice, no, a ellos sí que no les voy a predicar. Bueno, no lo dice textualmente, pero vemos en sus hechos
cómo lo expresa, ¿no? Se va exactamente al lado contrario. ¿Por qué? Porque no aceptó la voluntad de Dios. Esa es la respuesta. ¿Y qué hizo Dios con él? Lee la historia. Y Habacuc estaba tranquilamente en su casa y de repente Dios le dice, voy a mandar a los babilonios para que destruyan Judá y Jerusalén. ¿Y qué dice Habacuc? Lo mismo que Jonás. Pero Señor, ¿cómo ellos que son los más malos de los malos? A tu pueblo. Y Dios le dice, sí, a ellos. ¿Y qué dice Jonás? Lo estoy resumiendo el libro, ¿no? Habacuc, perdón, gracias. Que se haga tu voluntad. ¿Y cómo termina hablando? Aunque la higuera no florezca. Wow. Ni haya fruto en la vid. Con todo, yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Es tremendo, ¿no? Compara Jonás y Habacuc. ¿Cuál quieres ser tú? ¿O cuál eres normalmente tú? ¿O eres Jonás o eres Habacuc? ¿Qué está diciendo el Señor con esto? Dios te está diciendo, muchas veces mi voluntad, que yo expreso en mi palabra, no va a ser lo que tú esperas que sea, no va a ser probablemente a la primera grata a ti, pero es lo mejor. Y en mi voluntad yo quiero que tú entiendas que yo soy Dios y que termines alabando mi nombre como Habacuc, no rechazando mi nombre como Jonás. Hay historias bíblicas que nos enseñan esas verdades, tenemos que aprender a verlas. Porque si no buscas ni quieres hacer la voluntad de Dios, eres un incrédulo. No estoy diciendo que no creas en Cristo, estoy diciendo que no crees la palabra del Señor. Bueno, y pregúntate realmente si crees. Señor, lo que tú quieras, ¿has orado alguna vez así? Y lo que Dios quiere que puede ser, lo que el Señor quiera. Me guste a mí o no me guste. Jehová dio, Jehová da, Jehová quita, ¿no? También lo dice él. Lo que tú quieras, pero en un tiempo más, ¿no? No. Y si quieres que sea ahora, ahora. ¿Qué te puede quitar el Señor? Voy a replantear la pregunta. ¿Qué cosas no te gustaría que te quite el Señor? Ah, cambia, ¿no? Ese es tu reino que estás cuidando. Recuerda cuando vimos el caso de Herodes, que aparece, le anuncian que ha venido el rey. Y él dice, no, lo voy a matar. ¿Por qué? Porque él está cuidando su reino. ¿Cuál es tu reino? ¿Qué es lo que no quieres rendir al Señor, a su voluntad? Cuando el Señor sabe lo que es mejor. Tú sabes acá, en la cabeza, que el Señor tiene lo mejor, pero todavía no lo pones en tu corazón para decir, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras. Ahora, aunque yo no esté preparado, porque yo sé que tú eres Dios y quiero hacer tu voluntad. Y lo puedo pasar mal. Yo no estoy diciendo que no. ¿Se acuerdan de Elías? Dios lo mandó a hablar con el rey Acab, que lo quería matar. Y Elías dijo, no, con ese rey no voy a hablar porque me va a matar. ¿Dijo eso, no? No. Vive Jehová delante de cuya presencia estoy. Y fue. Wow. Le creyó a Dios. Ananías, no el de Ananías y Zafira, capítulo 9 de Hechos, el que Jesús manda a hablar con Pablo. ¿Recuerdan, no? ¿Y qué le dice Ananías a Jesús? Pablo, el que está matando a la iglesia, ¿con él quieres que vaya a hablar? Y fue. Siguió la voluntad del Señor. Y entonces vemos también en la historia bíblica, en las promesas del Señor, que cuando Él te dice, haz mi voluntad, Él sabe lo que está haciendo, a pesar de lo que tú veas. Les di ejemplo de personas que sabían que si seguían la voluntad del Señor, iban a morir. Tú dices, es que yo no quiero morir. ¿A qué te estás aferrando? ¿A la vida en este mundo? ¿O a la vida eterna?
¿Te das cuenta, no? ¿Cómo nos distraemos fácilmente? Pero el Señor no quería la muerte de ellos, quería frutos. Y los vemos en las Escrituras. Jesús hizo la voluntad del Padre y dio fruto, su iglesia. Tenemos que orar para centrarnos en la voluntad del Señor y no desenfocarnos. Y deberíamos tomar estas cosas muy en serio porque es de Dios. Él es el que creó todas las cosas y todas las cosas están en su poder y Él es soberano sobre todo, ¿sí o no? Y contra eso querés luchar, ¿o no? No, tenemos que tomar eso muy en serio. Siempre les leo un texto en Isaías capítulo 1, que a mí siempre me ha impresionado cómo Dios, el soberano del universo, el creador del universo, habla y dice: oíd cielos y escuchad tu tierra, todo el universo, cielos, tierra, todo. Es la voz de Dios que está hablando poderosamente. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y cuando uno lee ese texto es decir, bueno, mi corazón está rebelándose contra la voluntad de Dios o no, porque Él está haciendo una declaración ahí. ¿Seré yo? Es una buena pregunta. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dice que hasta los animales entienden la voz de Dios, su soberanía, su voluntad, pero nosotros la cuestionamos. ¿Quiénes somos nosotros? De acuerdo con la justicia de Dios, pecadores que merecemos la condenación, ir al infierno. Eso somos nosotros. ¿Y nos atrevemos a discutir con Dios? El que en su gracia puso a Cristo en una cruz para quitarnos de ese camino y llevarnos a Él. ¿A Él le estamos discutiendo? Tenemos que tomar el tema en serio, de verdad. No esperar la voluntad del Señor para que conteste un mes más o el próximo año, sino que mientras esperamos hacer siempre la voluntad de Dios, tratar de enfocarnos en las cosas del Señor, porque la voluntad de Dios en todo el universo tiene que ver con nosotros. A nosotros nos puso en sus planes porque Él quiso. Algo que muchas veces lo pienso y no lo entiendo, pero está escrito. Él lo dice, Él lo cumple. Juan 15. Versículo 8. Mira cómo empieza este versículo. ¿Sí? Dice: en esto es glorificado mi Padre. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Y qué dice Él? En esto yo soy glorificado. ¿Qué es esto? Lee. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí tienes dos cosas, ¿no? Llevar fruto que es del Señor, el mismo fruto por el cual Él te va a dar coronas. Él te va a recompensar más encima. Para que tú seas discípulo de Él, para que tú sigas a Cristo en toda la enseñanza de Cristo, sometido en todo a Cristo, orando al Señor, declarando mi inhabilidad para hacer esas cosas, pero todo el poder de Él en mí para hacerlo. Eso está diciendo este versículo. En esto, ahí tiene la respuesta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Cuándo? Todo el tiempo. ¿Y cómo entiendo esto de permanecer en su amor? Señor, aquí estoy yo, ¿sigue amándome? No. Ese permanecer que usa Juan tiene la idea de comunión, que así como yo te amo, dice el Señor, tú ámame. Ponme a mí en primer lugar. Ahí está la voluntad de Dios para llevar fruto. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Ahí está la receta, ¿no? ¿Cómo hago para vivir en comunión contigo? Bueno, haz la voluntad del Señor, guarda sus mandamientos. Es lo mismo, guardar los mandamientos, hacer la voluntad de Dios, es sinónimo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Él hizo la voluntad de Dios.
y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea completo, estéis llenos del gozo del Señor. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Recuerdan o no? Y lo dice este texto. Pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar por Cristo? Estos mini reinos, estas cosas que todavía no quieres soltar, estas cosas que tú declaras, Señor, toma todo de mí menos esto. ¿Qué es eso? Averígualo, búscalo para rendirlo al Señor. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por Cristo? O si quieres de otra manera, ¿cómo están tus prioridades? ¿Está Él primero y después de Él da lo mismo, lo que sea? ¿Porque todo está en Él? ¿O no da tanto lo mismo lo otro? Es que yo también tengo otras prioridades que son muy buenas y vamos a luchar otra vez con el Señor. O, ¿qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Estás dispuesto a orar y decirle al Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras de mí? Porque lo va a hacer. ¿Lo hizo con Jonás o no? Sí. Lo va a hacer contigo también. La pregunta es cómo. ¿Está en tu corazón el decir, Señor, heme aquí? Aunque la higuera no florezca. Yo soy para ti. Cuando te hagas estas preguntas y busques las respuestas, necesariamente te vas a hacer la gran pregunta de todas. ¿Dónde están tus frutos? ¿Te has preguntado alguna vez eso? ¿Dónde están tus frutos? No extendamos, no dilatemos más en hacer la voluntad del Señor, obedecer lo que Él dice, y necesitamos entonces orar desesperadamente para buscar hacer la voluntad del Señor siempre. Mientras esperamos la voluntad del Señor, seguir haciendo la voluntad del Señor. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu soberanía que tú declaras de principio a fin en tu palabra. Y gracias porque por medio del Espíritu Santo podemos entender estas verdades y compartirlas. Y queremos que esto poco que hemos compartido hoy sea una verdad intransable en nuestras vidas. Ayúdanos a orar en ese sentido, más allá de nosotros, a orar en ti, en tu voluntad, sabiendo que en ti tenemos lo mejor, lo recto, lo eterno, lo verdadero. Ayúdanos a no caer pensando en que nosotros podemos tener, entre paréntesis, entre comillas o lo que sea, algo mejor. Porque fuera de ti no hay nada mejor, no hay Dios como tú. Y ayúdanos a declarar siempre, como el salmista, fuera de ti no tengo a nadie en la tierra. En ti lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén.